Incluso yo ese número te diría que es mucho más, porque cuando se hizo la encuesta se tomaron solamente algunos casos, una muestra, por lo tanto tampoco está el total de encuestados de Arica. Mira, yo creo que aquí influyen varias cosas, y una de las cosas que más influyen es que en Arica muchas de nuestras organizaciones de discapacidad estamos bien organizadas. Estamos bien instruidas, bien informadas, y eso hace que la información a las bases baje. Y algo de lo que nosotros hemos promocionado mucho es justamente la acreditación de discapacidad. Sacar la credencial de discapacidad porque además te permite acceder a una serie de beneficios. Cuando esto partió, las acreditaciones de discapacidad, hace harto tiempo atrás, me parece que más de 10 años, 12 años incluso, o un poquito más, la ONG donde yo trabajo, fuimos los primeros en acreditar a pacientes con insuficiencia renal crónica terminal como una discapacidad física. Dentro de la física está lo orgánico, ¿no? Y ahí los acreditamos. Entonces nadie entendía por qué, por ejemplo, un paciente renal podía ser una persona en situación de discapacidad si ese paciente ve, escucha y camina. Te das cuenta la ignorancia de este modelo médico que había antes, donde qué discapacidad puede tener. Entonces, cuando uno logra entender de que existen ciertas, por ejemplo, patologías orgánicas, que en este caso limitan a la persona en poder desarrollarse en un trabajo normal, porque tiene que dializarse 3 veces a la semana, pierdes la mitad del día y la otra mitad te pones mal, por lo tanto no puedes tener un trabajo normal, y en la casa además te limitan ciertas acciones, eso te permite hacer acreditación. Entonces, hoy día nosotros tenemos una población regional, no todas, pero que sí nos preocupamos de acreditarlos, de acreditar su discapacidad, porque es el único dato duro que hoy día te puede permitir y puede decir, ok, esa persona tiene discapacidad. Y lo otro, que con el tiempo se han ido también derribando muchos mitos. ¿A qué me refiero? Todavía existe en algunas familias la aprensión, que no, es que yo no quiero, por ejemplo, que mi hijo sepa que sepan en el colegio que es autista, o que es TEA, por el tema de la discriminación. Y eso es muy válido y respetable también dentro de la familia, pero también nos hemos preocupado de educarlo en el sentido de que no, o sea, el tener y el decir que uno tiene una discapacidad no puede ser motivo ni de discriminación y tampoco de minorizar a esa persona. Entonces, en la medida que tú vas informando a la familia, la vas potenciando y les vas viendo sus redes de apoyo y sobre todo los derechos y los deberes, porque ojo, no nos podemos olvidar que como ciudadanos también tenemos deberes, eso te da la opción de obviamente tener más gente en situación de discapacidad que otras regiones. Ahora, nosotros tenemos una particularidad, al estar en la frontera, la Teletón de acá de Arica, recibe muchos pacientes que vienen de Bolivia y de Perú, porque son los países que tenemos cercanos. Y esos pacientes, finalmente, muchos de ellos, terminan residiendo acá en la región, terminan, por lo tanto, siendo ciudadanos chilenos, y eso ha significado que también esas personas son acreditadas con su discapacidad, por la cercanía que se tiene y el acceso a la rehabilitación. En la Teletón, yo me acuerdo, yo conocí, mientras yo me rehabilité, yo conocí, pero muchos pacientes que venían de Bolivia, que venían de Tacna, digamos, de Arequipa, de Piura, de Hilo, de La Paz, porque lo más cercano que tenían es justamente la Teletón, y es uno de los centros de rehabilitación que hoy día, ¿no es cierto?, tiene una gran dedicación. Algunos son contrarios, que dicen que es un show. Bueno, puede ser que sea un show, el show, pero créanme que el centro de rehabilitación, mi esposo le dedicó toda su vida, casi 30 años, yo estuve ahí, mi hermana estuvo ahí, porque en el accidente también estuvo mi hermana, que hoy día todavía ella sigue en su silla de ruedas, ella estuvo mucho más complicada que yo, y acá es muy distinto. Yo creo que a lo mejor eso hace que se evidencie más el tema de la discapacidad. Y además que hoy día el tema de la discapacidad tampoco está medido solamente con lo que me pasa a mí en lo físico, en lo psíquico, en lo mental, en lo auditivo, sino que la discapacidad hoy día tiene que ver con la sociedad y con estas barreras arquitectónicas de acceso que impone la sociedad. Entonces, desde ahí, obviamente, podríamos decir que nuestra región tiene muchísimas más barreras de acceso que el resto de las regiones, por lo que recién decía, ¿no es cierto?, Alberto, porque en el Santiago está mucho más centralizada las ayudas, hay más acceso acá estamos más limitados, tenemos solamente una universidad estatal, las otras dos son privadas, tenemos pocos institutos técnicos, pocos centros de formación técnica, y eso impide obviamente y complejiza más que el acceso de una persona con discapacidad al ámbito educacional también sea complejo. No tenemos tampoco muchos docentes especializados, la mayoría son de afuera, entonces todo eso te va poniendo barreras de acceso, y eso hace que se evidencie más.